De la enfermedad desde el 2021. Empecé a enfermar y tuve algunos episodios que me pusieron alerta. ¿Qué pensaste en esos momentos? En esos momentos yo llegué a un momento que pensé que ya mi vida estaba contando sus últimos días. Dios te bendiga. Hoy estaremos conociendo la historia de un joven que en su trayecto de vida fue diagnosticado con la enfermedad de lupus. Este se aferró a la fe y decidió creerle a Dios. Soy tu hermana Yulisa Olaclin y esto es Cuéntame tu historia. ¿Cuál es el nombre de tu iglesia? Dios le bendiga. Yo me congrego en la iglesia Fe Apostólica del Ingenio Porvenir, la cual pastorea el pastor Luis Reid. ¿Dónde vives? Actualmente vivo en San Pedro de Macorís, en el Batey Central de Vega. ¿Cómo fue tu infancia, Oreco? Puedo decir que mi infancia no fue una infancia con muchos lujos, pero tampoco puedo decir que tuve una de las peores infancias. Pude disfrutar de algunas cosas y pude siempre, puedo recordar que tuve momentos de felicidad, y aunque no poseía de muchos bienes materiales, sí puedo decir que gocé de muchas cosas que otros no pueden decir que gozaron. ¿Cómo te enteraste de la enfermedad? Yo me enteré de la enfermedad desde el 2021. Empecé a enfermar y tuve algunos episodios que me pusieron alerta. Y entonces desde ese día, desde esa fecha, empecé a ir a diferentes médicos porque mi cuerpo empezaba a hacer un cuadro que algunos médicos no daban ni podían diagnosticar nada con exactitud. Y de ahí es que empiezo a ver que mi cuerpo estaba haciendo un cuadro que no era normal. ¿Qué pensaste en esos momentos? En esos momentos, yo llegué a un momento que pensé que ya mi vida estaba contando sus últimos días. Incluso tengo amigos y familiares que les decía que ya yo sentía que estaba empeorando cada día, porque los síntomas empeoraban más. Recuerdo que yo jugaba baloncesto y a los muchachos, los compañeros míos con los que yo jugaba baloncesto, cuando se juntaban para jugar, yo les decía que ya yo no podía, porque mi cuerpo cada vez que jugaba se cansaba, las piernas se me cansaban, y entonces ya empecé a limitarme en algunas cosas porque sentía ya que ya mi cuerpo estaba cansándose. Tengo entendido que duraste un tiempo que no podías moverte en silla de ruedas, las piernas como que no te respondían. ¿Cómo te manejaste en esos momentos? Sí, yo duré un tiempo que ya ni las manos me podían servir para mucho. A veces podía estar comiendo y se me caía la cuchara. Y mi mamá tenía que ayudarme a bañarme. Para cepillarme los dientes tenía que agarrar el cepillo dental con ambas manos. Y no podía ni siquiera destapar una botella de agua. Y para caminar se me hacía casi imposible. Mi mamá, mis hermanas tenían que ayudarme a caminar porque los pies no podía ni siquiera levantarlos. Llegué a un momento en que ya se me limitó casi en totalidad caminar. Tenía que desplazarme en silla de ruedas o tenían que casi cargarme porque mis piernas ya se habían hinchado y me dolían a tal extremo que no podía ni siquiera levantarlas. Si caminaba tenía que ser arrastrando los pies. Una persona deportista como tú, activo en la iglesia, al verse en esa condición, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, yo
en ese entonces, que era líder de Ujieres, que es un ministerio donde tú tienes que estar básicamente moviéndote a cada instante, parado. Yo recuerdo que yo hice una reunión con los Ujieres. Y yo le dije que yo necesitaba la ayuda de ellos en su totalidad, porque yo no podía moverme. Desde que yo los iba a asistir, desde mi asiento, porque no podía moverme. Y recuerdo que me limité mucho porque, o sea, ser una persona de tanto movimiento en mi trabajo, que me muevo mucho, que siempre salgo a predicar y eso, fue un momento frustrante porque ya hasta en mi trabajo, mis compañeros estaban viendo mi deficiencia y me decían, algunos hasta me escribían y me decían, oye, yo estoy notando que tú no estás rindiendo como antes y veo que cada vez que terminamos la jornada de trabajo de cada día, tú no puedes casi ni caminar. ¿En algún momento cuestionaste a Dios? Sí, puedo decir que hubieron 2 momentos en que cuestioné a Dios. Me pasó un día en mi trabajo. Recuerdo que ese día, trabajando, se me echaron las manos de repente. Y una persona fue que me vio y me dijo, oye, Bregor, tú tienes las manos hinchadas. Y recuerdo que para ese entonces yo estaba adelgazando descomunalmente y me estaba hinchando, se me hinchaban las manos, las piernas. Y yo le dije en ese entonces a Dios, óyeme, esto de ser cristiano no me está sirviendo de nada. Porque si yo estoy enfermo, si yo estoy enfermando y ni siquiera tú me dices nada, ni siquiera tú me hablas, no me está sirviendo de nada. Entonces yo recuerdo que textualmente le dije a Dios, yo prefiero morir sin ser cristiano, porque a final de cuentas no le estoy viendo el provecho, porque aunque yo esté enfermo, tampoco estoy viendo que tú me hablas. Y en otra ocasión, cuando me internaron, recuerdo que orando le dije a Dios en el hospital, dime si tú terminaste conmigo, porque yo todavía siento las llamas en mis venas. Yo no creo que este sea mi final. Entonces, en ese momento estaba pasando por la incertidumbre de la duda. Y en ese entonces fue que yo le dije a Dios, yo siento que hay llamas en mis venas. Yo no creo que este sea mi final. Así que yo necesito que tú me hables. ¿Pensaste que ibas a morir? Sí. Y recuerdo que horas antes de internarme, yo me vi en una sala de espera, en silla de ruedas, y empecé a llorar. Y recuerdo que andaba con mi madre, con mis hermanas y con una tía mía. Y mi tía me decía que no llorara. Y recuerdo que esa sala de espera estaba llena de gente. Y la gente se me acercaba a decirme que no llorara. Pero las palabras de la persona no bastaron, porque ya yo sentía que mi cuerpo estaba a punto de estallar, que ya me quedaban horas para yo despedirme de este mundo. Y lo único que pasaba por ese instante era toda mi vida, todo lo que yo había hecho, y hasta le pedía perdón a Dios, y le pedía a Dios que ya en ese momento lo que me importaba era salvar mi alma. ¿Quiénes estuvieron contigo en tu proceso? En mi proceso estuvieron mis hermanas y mis hermanos. Creo que en esa enfermedad aprendí y descubrí quiénes realmente me amaban.
Mi madre hasta el último momento nunca me abandonó. Mis hermanos, inclusive algunos de ellos en su trabajo pidieron licencia para atenderme. Mis familiares más cercanos, mi abuela, recuerdo que en esa ocasión oraba sin cesar y se levantaba a orar. Mis hermanos de la iglesia, la sociedad de jóvenes, la iglesia completa, recuerdo cómo después que me dieron de alta se iban a mi casa. Mi casa siempre estaba llena de gente, de los jóvenes, de las damas, mis pastores que me escribían, iban a mi casa. Creo que en ese proceso no estuve solo, estuve rodeado de gente que me demostraron que realmente me amaban. ¿Cómo pasó el milagro? El milagro, yo no puedo contar un momento preciso. No puedo decir de un día con exactitud. Pero lo que puedo decir es que desde que yo empecé a hacer mi análisis, lo que los doctores notaban y algo en lo que ellos acertaron en común es que la hemoglobina empezaba a bajar cabalmente. O sea, yo empecé, la hemoglobina estaba en 9 y me mandaban a hacer otro análisis, estaba en 8 y bajaba hasta que bajó a 6. Y todos los doctores a donde yo fui decían que no era normal que mi hemoglobina bajara tanto, que había un problema ahí que no podían saber cómo descubrirlo, no sabían cuál era el problema. Y recuerdo que después que me diagnostican el lupus, que voy donde el médico, el especialista para esa enfermedad, duramos un proceso de unos 3 o 4 meses tratando de subir la hemoglobina, porque el lupus lo que atacó directamente fue mi sangre. Y el doctor me dijo en una ocasión que él incluso tuvo que buscar sus libros de estudio otra vez, porque él no encontraba la forma de cómo subir la hemoglobina. Me cambiaba los medicamentos una y otra vez, tomaba diferentes tipos de remedios caseros y la hemoglobina no subía. Y yo recuerdo que en una ocasión yo le oré a Dios y yo le dije a Dios que si Él no permitió que yo muriera en ese proceso, en un proceso que incluso los médicos, algunos no querían atenderme porque veían que era un caso imposible. Y yo orándole a Dios le dije, si tú permitiste que yo saliera bien, creo que la hemoglobina, subirla es lo de menos. Y cuando volví a hacerme los análisis, yo no acostumbraba a leer mis análisis, yo lo destapaba cuando se los llevaba el doctor. Y ese día destapé los análisis cuando los fui a recoger y leí los análisis y vi que la hemoglobina subió hasta 12 en ese momento, desde 6. Le escribí a 2 amigos que tengo, doctores, les mandé la foto y ellos me confirmaron de que sí, la hemoglobina había subido. Y cuando fui donde el médico, que él vio los resultados, él mismo se escandalizó, él mismo se sorprendió porque él no esperaba un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Hay personas que están padeciendo en estos momentos esa enfermedad, van a ver tu entrevista y tal vez esas personas estén en un momento de desesperación y al igual que tú han pensado que van a morir. ¿Qué le dirías tú a esas personas?
yo no podría decir otra cosa que no sea confiar en Dios. Y recuerdo que hace unas semanas, de un amigo en un grupo había compartido, o sea, hablando acerca de mi enfermedad, y él había dicho que él vio a alguien, o no sé si otras personas, con este tipo de enfermedad, y él decía que es una enfermedad totalmente difícil. Es algo muy fuerte para un ser humano. Es una enfermedad que te ataca todos tus órganos. El cerebro, la sangre, los pulmones, el corazón. Y que no hay defensa para esto. Entonces hay personas que pueden llegar a un momento en que no pueden caminar, en que les sale alergia en todo el cuerpo, salpullidos, se le pueden hinchar las manos. Yo le puedo decir simplemente que confíen en Dios. Parece algo simple, parece algo que usted diga hasta ilógico, pero confianza en Dios. La ciencia todavía no te puede decir de dónde proviene esta enfermedad. Inclusive yo soy un caso especial porque el lupus afecta mayormente a mujeres, muy pocas veces a hombres. Pero además de todo esto, es una enfermedad que hasta el día de hoy, con el avance significativo que ha tenido la ciencia, no tiene cura. Y yo he evolucionado de una manera sorprendente con esta enfermedad. Cosas que no podía hacer, la hago muy bien. Entonces, lo único que yo puedo decirle a cualquier persona que me escuche y que tenga esta misma enfermedad es que confíes en Dios. Gracias, Brecol, por haber aceptado la invitación para compartir tu historia con nosotros.